ser relajada, relax, no. La vida cristiana nos llama a velar y a ser sobrios. Amén, hermanos. Amén. Es una batalla, es una lucha, somos soldados. Y un buen soldado sabe identificar a sus enemigos. Así es. Ahora, cuando pensamos en los enemigos del cristiano, rápidamente vienen a nuestra mente los tres principales. El diablo. ¿Quién me puede decir los otros dos? El mundo y la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay montones de versículos que los señalan como tales, como enemigos del cristiano. Primera de Pedro 5:8, el diablo, nuestro adversario. Romanos 7:14 al 25, la carne que está en nosotros, que se levanta y nos lleva a ser contrario a lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Y el mundo, según primera de Juan 2:15 al 17, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, sino del mundo. Sin embargo, raramente esos enemigos se presentan como enemigos. Por ejemplo, Satanás no se nos presenta anunciándonos sus intenciones de destruir nuestra vida, pero eso es lo que quiere hacer. Ni tampoco los deseos de los ojos y de la carne se nos presentan como tentaciones destructivas del viejo hombre. También el mundo nos presenta una imagen atractiva, divertida, placentera, pero la Biblia dice claramente que el mundo es enemigo de la cruz de Cristo. Y es por eso que esos enemigos son tan peligrosos, porque los dejamos ocupar lugar en el corazón sin realizar que son tumores cancerosos espirituales que eventualmente van a terminar destruyéndonos. Así es. Así es, le tenemos tanto miedo al cáncer. Sí, alguien dice, todos tenemos miedo a la enfermedad que comienza con la letra C. Ni queremos decir, ay, ni lo digas, que te dé cáncer. El Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo. Amén. Es la verdad, hermanos. Cáncer no es lo peor que le puede pasar a una persona. Irse al infierno es lo peor que le puede pasar a una persona. Amén. ¿Sí o no? Cierto. Pero la verdad es esta, que así como el cáncer, muchas veces son cosas que ahí dejamos, no chequeamos, no cuidamos, hasta que ya nos dicen cuando ya está bien avanzado, que ya es bien tarde para hacer algo, y ya lo único que queda es la muerte, porque destruye, ¿sí o no? Así son estos enemigos. Pero también, oiga bien, hay otros enemigos de un cristiano que no debemos ignorar. No voy a hablarles del diablo, ni de la carne, ni del mundo, sino de otros tres enemigos de un cristiano que no debemos ignorar. Tres actitudes en particular que quiero mencionar esta noche, las cuales pueden llevar al cristiano a dejar de crecer espiritualmente, a pensar que la vida cristiana consagrada y ocupada es en vano, y hasta hacer tropiezo a la obra de Dios. Le quiero hablar de tres actitudes enemigas del cristiano. La primera de ellas, número 1, es el desánimo. Mire conmigo Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Así es. Jonás capítulo 4. ¿Cómo afecta el desánimo a un cristiano? Es una actitud dañina, terrible, que deberíamos de verla como un enemigo. No deberíamos de tratar de navegarla, de sobrellevarla. Deberíamos de rechazar el desánimo. Así es. Muchos parece que les gusta andar desanimados, y cada rato andan tocando su violín. Amén. Yo no sé cómo suena el violín del desanimado, pero dicen que toca el violín, que ya anda desanimado. El desánimo es una terrible actitud enemiga del cristiano. Así es. Jonás 4, ¿ya lo encontró? Versículo 6, usted recuerda la historia. Jonás es un libro cortito, debería leerlo, 4 capítulos, pero tremendo. Dice versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera
la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hacía un ratito antes, unas horas antes, que no se alegró por 120,000 que fueron salvos, se arrepintieron y fueron salvos. Al contrario, se enojó porque le caían gordos los ninivitas y no quería que Dios los perdonara. Y en vez de alegrarse por 120,000 personas que se arrepintieron, se enojó. Pero ahora porque una calabacera, un arbolito crece, le da sombra, se alegró grandemente. Versículo 7, pero es irónico las cosas que nos alegran. Aquí en la iglesia, mi hermano, mi hermana, no puedes sonreír, andas con tu cara larga, pero allá afuera por un chiste tonto, por un juego, por un deporte, por alguien que metió un gol o por una tontería, una cosa que no tiene sentido, te ríes a carcajadas. Ajá. Te pones más alegre de que el protagonizador en la novela que estabas viendo, ¿verdad? Le fue bien, que salió, se ganó a la mujer y te pones bien alegre porque salió como querías, como pensabas, como esperabas. Y vienes a la iglesia y vienes con tu cara larga. Ajá. ¿Te acuerdas de esa vez que nos contó el pastor David Cortés de una hermana de su iglesia que le mandó una petición de oración, que orara por fulano de tal que era un protagonizador en la novela, porque el día siguiente su padre iba a darse cuenta de algo y para que no pasara? Y dice, y esta era una hermana de tiempo en la iglesia pidiendo una tontería semejante así por la novela, ya se la estaba creyendo. Y estaba pidiendo oración por el personaje de la novela. Cierto. Increíble, ¿no? Las cosas que a veces nos alegran. Versículo 7, pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Todo para enseñarle una lección a Jonás. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Fíjese nada más, por una tontería, Jonás estaba deseando la muerte. Estaba desanimado, desmayando, porque la Biblia habla de desmayar. Estaba desmayando por un árbol que se secó y porque no tenía sombra y le daba el sol en la cabeza. Tanto así que estaba haciendo su gran berrinche enojado con Dios. Fíjese, así como a veces son tonterías los que nos alegran, son tonterías las que nos desaniman. Y no tenemos que leer, leyendo el libro de Jonás nos damos cuenta que Jonás era un cristiano que pudiéramos decir era algo inmaduro. Definitivamente era rebelde y desobediente a la voluntad de Dios. Era necio, porque la Biblia dice que los azotes están preparados para la espalda de los necios, y tuvo que tragárselo un gran pez para que se arrepintiera y hiciera la voluntad de Dios. Y ahora vemos aquí que deseaba que esos 120,000 se fueran al infierno, murieran. Digo, un cristiano, no está bien un cristiano cuando desea la muerte de alguien más. Cuando le desea a alguien más que se vaya al infierno. Algo no está bien espiritualmente si andamos pensando de esa manera. Algo no está bien con nuestra madurez espiritual cuando no nos da gusto una victoria espiritual y nos alegramos por una tontería pasajera. Algo no está bien. ¿Alguien está conmigo? Amén. Algo no está bien cuando un alma salva, alguien pasa al frente, no lo vemos como algo insignificante ni nos mueve, pero alguien que mete una canasta o un gol en un fútbol, estamos gritando de alegría. Algo está mal con eso. Así es. Cierto. Bueno. ¿Sí o no? Amén. Y obviamente algo estaba mal con el carácter de Jonás. Y lo que estoy diciendo es que muchas veces nos desanimamos por tonterías. Pero ese no es mi mensaje. Por falta de madurez espiritual. El jalón del desánimo puede venir de varios lugares, llegar de varios lugares.
A veces expectativas no cumplidas nos desaniman, nos pueden desanimar. Recaídas espirituales, personales, nos pueden llevar al desánimo. Compararnos con otros nos puede desanimar. La falta de ver fruto nos puede desanimar. O por ver a otros desanimarse o apartarse de los caminos del Señor, nosotros podemos desanimarnos. O simplemente por periodos difíciles de adversidad que también nos llevan al desánimo. Ahora, hay tantos versículos en la Biblia que nos amonestan a no desanimarnos, a no desmayar. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, no te desanimes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré, siempre con la diestra de mi justicia, dice, te sustentaré. Así es. A Josué le dijo a Dios, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Oh, si nada más no nos desanimáramos, lo que pudiéramos ver a Dios hacer en nuestras vidas. En Hebreos 12, versículo 3 dice que hemos de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la Biblia en Lucas 18:1 que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, hermano, antes de que ande llorando que está desanimado, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo ha orado? Amén. ¿Ya oró? ¿Ya ayunó? Si no ha orado y no ha ayunado, entonces no tiene derecho a andar desanimado. Así es. El problema con usted es que no sabe buscar al Señor en sus tiempos de desánimo. Amén. Y el desánimo es una actitud que deberíamos considerarla una enemiga. Una actitud enemiga, porque me va a terminar sacándome de la carrera, Cierto. eliminándome. El apóstol Pablo enfrentó muchas situaciones, no sé si esta palabra es correcta, desanimadoras. Ajá. Enfrentó persecuciones físicas. ¿Cuándo fue la última vez que a usted lo apedrearon por andar predicando el evangelio? O que vinieron a arrestarlo por ser cristiano. Miren, hermano, realmente no tenemos problemas, la tenemos bien suave. Así es. Al apóstol Pablo lo persiguieron, lo azotaron, lo apedrearon, lo encarcelaron por predicar el evangelio. El apóstol enfrentó desilusiones en el ministerio, colaboradores íntimos con él, que después, cuando estaba en la cárcel, lo criticaban, lo calumniaban, que lo abandonaron cuando más lo necesitaba, que le dieron la espalda. El apóstol Pablo llevaba en sus hombros la carga pesada, no de una iglesia, no de dos iglesias, de montones de iglesias que había comenzado. Él dijo ahí en un pasaje, por si no fuera los demás ataques y problemas que he tenido, todavía sobrellevar las cargas de las iglesias, de los hermanos. Sin embargo, aprendió a renovar sus fuerzas espirituales en el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios 4. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 16 dice, por tanto no desmayamos, no me desanimo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Así es. Aprenda, hermano, hermana, a renovar su hombre interior, su mujer interior, a renovarse en el poder del Señor. Amén. Porque si no, sí, cualquier cosita, hasta una calabacera que se seca, lo va a llevar a desear la muerte. Amén. ¿Sí me está siguiendo?
Amén. No tenemos derecho a desanimarnos Cierto. al considerar a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él padeció por nosotros. Por eso dice, considéralo a Él y todo lo que Él sufrió, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén, hermanos. Ahora, si usted viene a mí desanimado, el pastor ando desanimado, sí, está bien, sí se vale buscar consejo, sí se vale pedir oración, pero no, tenga cuidado con quedarse desanimado. Tengan cuidado con ser, como le dije, que está todo el tiempo tocando el violín, que anda desanimado. El problema con usted es que no ha aprendido a renovarse, a renovar su fuerza espiritual en el Señor. Amén. Todos nos desanimamos, todos enfrentamos situaciones difíciles, necesidades, pruebas, desilusiones, todos. La vida cristiana es una lucha, es una guerra. ¿Ah? Entonces, que no le sorprenda que hay enemigos, que hay adversidades, que hay batallas. No se desanime, porque el desánimo viene a ser un enemigo mortal del cristiano. Wow. Cierto. Segundo, las dudas. Salmo 73. Salmo 73. Sabemos lo que pasó con Asaf. Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Así habla alguien desanimado a propósito. Cierto. Todo está mal, todo está terrible. Nada más puede ver lo negativo, lo malo, Ajá. y no puede ver las bendiciones de Dios. Amén. Pero ¿por qué vienen las dudas? Uno de los dardos de fuego del maligno que está cargado de veneno mortal para el cristiano son las dudas. Así es. Dudamos de las promesas de Dios. Dudamos de los propósitos de Dios, especialmente cuando no nos está yendo bien. Y se nos olvida que con Dios no hay accidentes, no hay casualidades. Que si Dios permitió algo en mi vida es porque tiene un propósito detrás de ello. Y mi trabajo no es cuestionar a Dios, no es dudar de Dios, es esperar en Dios. Así es. Y dejar que Él termine lo que comenzó en mí. Amén. ¿Sí o no? Dudamos muchas veces de que lo que estamos haciendo para el Señor es bueno, que vale la pena. Dudamos de los beneficios de estar plantados en una iglesia bíblica, en una iglesia con sana doctrina, y empezamos a ver lo negativo, lo que no me gusta. Esta mañana fui a predicar, mi esposa y yo fui a predicar allá a Española con el hermano Gilberto Cano. Y dio oportunidad para testimonios. Y viera qué bonitos testimonios dieron hermanos, hermanas y jóvenes, agradeciendo a Dios por su iglesia. Amén. Y les dije, hermanos, no vayan a perder esa actitud. El cristiano siempre debería estar agradecido por una buena iglesia. Amén. Y no empezamos a perder la gratitud por mi iglesia, el diablo va a empezar a sembrar dudas en el corazón de que si debemos quedarnos o no, que si vale la pena pertenecer a una iglesia buena o no, a una iglesia como la nuestra, una iglesia que predica la Biblia, que predica sana doctrina, que predica en contra del pecado. Ajá. Dudamos muchas veces de las intenciones de nuestros líderes espirituales. Y aquellos que sirven al Señor para nuestro bien, empezamos a dudar por qué lo hacen. Que de alguna manera tienen una intención mala de hacerme la vida difícil, imposible. Cuando lo único que queremos es el bien suyo espiritual. Ajá. Hasta podemos llegar a dudar de nuestra salvación. Así es. Cristianos. Ahora, ningún cristiano firme en su fe duda de su salvación. Amén. Es que primero se va tambaleando, primero vienen otras dudas, viene el desánimo, vienen otras cosas que empiezan a quitar nuestra firmeza. Y cuando menos pensamos podemos llegar hasta dudar de nuestra salvación. Ajá. Y mire que nos hemos encontrado con cristianos que antes iban a una buena iglesia, ahora no están ni seguros de que si son salvos o no. Wow.
Porque el diablo es tremendo, hermanos. Cierto. La respuesta a todas nuestras dudas es la misma: ponernos la armadura de Dios, particularmente el escudo de la fe. Amén. Efesios 6:13. ¿Por qué? Porque el diablo nos está tirando dardos de fuego. Uno de esos dardos es las dudas. El diablo siempre siembra dudas. Es lo primero que hizo con Eva en el huerto del Edén. Cierto. Con que Dios os ha dicho, a sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. En los versículos anteriores nos recuerda Pablo que estamos en una lucha espiritual, una guerra espiritual. ¿Y quién es el enemigo del cristiano? Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Lo leyó: sobre todo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Romanos 10:17 dice aquí: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ajá. La respuesta a nuestras dudas siempre se encuentra en buscar en la palabra de Dios. Amén. Mire Salmo 73, regrese a Salmo 73, la actitud de Asaf. Estaba terrible, estaba dudando, diciendo: en vano, es en vano todo lo que hago, es en vano venir a la iglesia, es en vano servir al Señor. Pero mire lo que dice en el versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando ¿dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Versículo 24: me has guiado según tu consejo, la palabra de Dios, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿Se fija cómo cambia de decir todo es en vano a decir mi esperanza es el Señor? Amén. ¡Qué cambio de actitud! ¿Por qué? Porque entró en el santuario con un corazón abierto, atento para recibir de la palabra del Señor lo que necesitaba. Amén. Hasta que comprendió. Cierto. Hermano, hermana, ¿qué cree usted es el significado de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Qué le hay a usted a ese versículo que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Cómo lo va a hacer? Para eso venimos a la iglesia. Amén. Pero para eso debemos de poner atención en la iglesia. Porque lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a renovar es esto. Cierto. Bueno. Cada cristiano que viene a la iglesia con un corazón abierto y atento, dispuesto para recibir la palabra de Dios, le garantizo, sale fortalecido, sale animado, Así es. sale con una perspectiva diferente. Cierto. Pero cuando venimos y estamos distraídos, estamos durmiéndonos, Ajá. estamos indiferentes, estamos que nos entra por aquí, nos sale por aquí, pues lógicamente salimos igual, con la misma perspectiva de antes. No cambia nuestro punto de vista, sigue igual. Cierto. Si hay algo que puede cambiar mi punto de vista, es la predicación de la palabra de Dios. La Biblia dice que agradó a Dios escoger la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Amén. ¿Salvarlos de qué? Del infierno. Ya usted ya es salvo, ya Cristo le salvó de eso. Salvarlo de eso, a eso no se refería. No se refiere ahí la palabra de Dios. Cierto. Salvarlo precisamente de este asunto del desánimo y de las dudas, hermano. La Biblia endereza nuestras actitudes. Amén. Amén. Es una espada de dos filos. Y penetra y parte el alma. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.
venga a la iglesia buscando respuesta a sus preguntas, a sus dudas en la palabra de Dios. Venga con un corazón abierto para comprender las escrituras. Y la palabra de Dios va a disipar esas dudas. Amén, hermanos. La tercera actitud enemiga para el cristiano es la discordia. Proverbios capítulo 6. Hay que huirle a estos enemigos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que verlos por lo que son enemigos, actitudes enemigas del cristiano. El desánimo puede llevarnos a tener una terrible actitud, pésima actitud. Amén. Amén. Las dudas nublan la mirada, la vista, la visión. Y uno empieza a decir, es en vano todo esto. Tenga cuidado. Y la discordia, Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mire, el Señor añadió eso. Si hay algo que no nada más aborrece Jehová, sino que abomina su alma, es el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Esta es la actitud más dañina. ¿Sabe por qué? Porque es con el propósito de llevar la contraria, de contradecir, de contender, de dañar y últimamente desanimar el espíritu de otro hermano de una vida espiritual saludable. Y es por eso que Dios abomina esa actitud. Amén. De por sí está mal que usted no cuide su propio corazón y su propia actitud, que usted se desanime, que usted dude. Pero la discordia es abominación a Jehová porque busca desanimar a otros, hacer dudar a otros, hacer daño a otros. ¿Sí me está siguiendo? Primera a los Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es lo que hace la discordia, ¿ve? Corrompe la buena salud espiritual de otros. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe lo que es leudar? Es corromper, podrir. Eso es lo que es. Un poquito de levadura pudre toda la masa. La contienda y las disensiones son resultado de carnalidad. Primera a los Corintios 3, 1 al 3, ¿verdad? Pablo les dice: no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, lo mismo que discordia, división. ¿Sí me está siguiendo? ¿No sois carnales y andáis como hombres? La discordia, la división, la disensión literalmente es una actitud diabólica. Porque así como Dios es un Dios de unidad, el diablo es de división. Así es. Así como Dios promueve, enseña la unidad, el diablo promueve la división, la discordia. Y Santiago lo dice, Santiago 3, versículo 13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, en otras palabras, no me digas que eres espiritual, no me digas que eres sabio y eres entendido. Muéstralo por tu buena conducta, tus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabe cuándo es que se sale a relucir nuestra espiritualidad o falta de espiritualidad? Precisamente cuando hay un problema con otro hermano, un conflicto, una ofensa. Ahí es donde sale a relucir lo
espirituales o poco espirituales que somos, Cierto. en cómo reaccionamos, en cuál es nuestro comportamiento. Versículo 14. Pero si tenéis celos y amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. La perturbación es exactamente lo que sucede por la discordia y la división. Perturba la paz, perturba la calma, perturba el gozo, perturba la buena salud espiritual. Ajá. Amén. Dice, y toda obra perversa. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, cuídate de él, le dice Pablo a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, hay otros versículos que demuestran que Alejandro, allá en Hechos, estaba trabajando junto con Pablo. Pero ahora Pablo lo está señalando como alguien que está oponiéndose a su enseñanza, a las palabras, a lo que Pablo, la obra que Pablo estaba tratando de hacer. Qué triste cuando hay hermanos, hay hermanas que antes colaboraban juntos en la obra del Señor y luego se convierten en calumniadores, en críticos, en chismosos, con el fin de hacer daño, con el fin de destruir la unidad de la familia espiritual por pura carnalidad, por inmadurez. Cierto. Mire 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena, ¿qué dice ahí? Conciencia. 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y, ahí está otra vez, Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Yo creo que la causa de la discordia, de la división, muchas veces es naufragio espiritual. O sea que hermanos que llegan a convertirse en divisivos, en tropiezos destructivos a la obra de Dios, lo hacen porque han perdido su brújula espiritual. Ajá. Y algo ellos han descuidado en su propia vida espiritual. Por eso se convierten en tropiezos a la causa de Cristo. Cierto. Y causan discordia. Y miren, les recuerdo que la discordia es abominación a Dios. Amén. Hermanos, mire conmigo Tito, capítulo 3. Cuando esto llega a suceder y alguien ha perdido la brújula espiritual, no tiene buena salud espiritual, tanto así que se convierte en alguien de tropiezo a otros, que siembra discordia, que anda con chismes, con críticas, que no se quiere arrepentir, que causa daño a la obra de Dios, llega al punto a donde lo que dice Pablo a Tito, en Tito 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, después de una y otra predicación. Ajá. ¿Qué dice? Deséchalo. ¿Sabe que la predicación es para tratar de ayudarle, hermano, hermana? A algunos de ustedes, yo sé que está empezando, el pastor lo está diciendo por mí, sí, lo estoy diciendo por usted. Ni modo que lo esté diciendo por las bancas, por las paredes, por las luces, lo estoy diciendo por usted. Y ¿sabe por qué lo estoy diciendo? Con la esperanza de que usted abra los ojos, vea su condición, se arrepienta y diga, ya no voy a hacer eso. Amén. Bueno. Pero dice, después de una y otra amonestación, deséchalo.
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Quién? El que causa divisiones. Una manzana podrida pudre las demás. Entonces mejor es sacar esa manzana podrida y echarla fuera, antes de que pudra las demás, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen. ¿Sí o no? Entonces, hermano, tenga cuidado, hermano, hermana, de no ser un lengua larga, emisario de Satanás, que ande causando discordia y división entre los hermanos. Dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Así es. Mis palabras deberían de edificar a otros, no para causar daño, no para sembrar discordia, para sembrar veneno en el corazón de nadie. Amén. No se convierta en un tropiezo para otros. Ahora, aunque no podamos controlar las acciones o las palabras de otros, sí podemos nosotros comportarnos como cristianos maduros y espirituales cuando somos enfrentados por estas actitudes. Mire Colosenses, ya para terminar. Colosenses 3, versículo 8. Yo no tengo control de lo que otros andan diciendo de mí, las actitudes que traigan, pero sí puedo cuidar mi corazón. Amén. Sí puedo cuidar las palabras que salen de mi boca. Cierto. Colosenses 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sabe que este asunto de despojarse del viejo hombre es algo que tenemos que hacer todos los días? Todos los días, hermanos. Porque el viejo hombre ahí está y se levanta de repente y quiere empezar a andar en la carne. Hay que despojarnos de él, dice. Y revestido del nuevo, así como todos los días nos vestimos. Todos los días usted se cambia de ropa, ¿no? Se despoja la ropa sucia y se pone ropa limpia. Así, la Biblia dice que así literalmente el cristiano debe todos los días despojarse de aquello que es pecaminoso, carnal, mundano, y vestirse del nuevo hombre, de aquello que agrada al Señor. Amén. De una vida espiritual. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mire, lo ideal es esto que deberíamos estar haciendo, que cada día Cristo debería estar creciendo en nosotros. Amén. Porque el fin del cristianismo es que Cristo llegue a ser el todo en mi vida. Así es. Y si Cristo es el todo en mi vida, voy a andar muy diferente. Voy a lucir muy diferente. ¿Me está siguiendo, hermano? Dice versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿A quién no ha perdonado usted? Buenos. No, pastor, yo no tengo nada contra nadie, yo he perdonado a todos. ¿Y por qué no se habla? Ajá. Si ya ha perdonado, ¿por qué no se habla? Cierto. ¿Por qué no ha habido una buena reconciliación con ese hermano, con esa hermana que tiene el problema? Amén. Usted dice que no tiene nada, pero ¿por qué entonces esa relación retirada, evadiéndose, no queriendo enfrentar, no queriendo solucionar el problema, hablar con la persona? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque realmente no ha perdonado. Cierto. Porque trae una espina ahí en su corazón. Amén. Recuérdese de eso cada noche que usted va, supongo que cada noche se pone de rodillas a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Recuerde eso la próxima vez que se ponga de rodillas a pedirle perdón a Dios. Y si usted no está dispuesto, listo, lista para perdonar, ¿con qué cara le pide perdón a Dios? Amén.
Amén. Amén. Versículo 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Aunque no podemos controlar cómo otros se comporten, lo que otros dicen, sí podemos nosotros comportarnos como cristianos espirituales y maduros. Así es. El hecho de que alguien me habla mal, me ataca, me calumnia o me critica, no quiere decir que yo tengo que rebajarme a ese nivel y hacerlo también. Ahí es donde se va a demostrar lo espiritual, lo maduro que es, o lo poco espiritual, lo inmaduro que es. Amén. Si usted se encuentra siendo atacado, por no hallar otra palabra, porque es una lucha, todos batallamos con estas actitudes en un momento o en otro. Y usted se encuentra siendo atacado por una de estas tres actitudes enemigas del cristiano, ya sea el desánimo, o las dudas, o la discordia, un espíritu de contienda, de división. No se dé por vencido, hermano, hermana. Amén. Pelee la buena batalla de la fe. Hay una sola batalla que debemos estar peleando, es la buena batalla de la fe. Tengamos cuidado de no estar peleando batallas incorrectas. Pelee la buena batalla de la fe, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, renueve su hombre interior. Y recuerde esto, precisamente los ataques espirituales vienen porque uno está, o cuando uno está tratando de hacer la voluntad de Dios. Así es. Bueno. Cuando uno está tratando de ser obediente a la voluntad de Dios, cuando uno está en el camino correcto, precisamente por eso es que vienen los ataques. Porque estamos tratando de pelear la buena batalla, la lucha. Amén. Yo le dije esto al hermano Gilberto hoy porque me estaba diciendo que las pruebas y las luchas que han tenido últimamente, que han querido hacer unas cosas y han tenido pruebas y ataques precisamente de entre ellos mismos de la congregación. Le digo, hermano, cuando la iglesia está haciendo lo que es correcto, van a venir ataques, van a venir pruebas. Precisamente son la prueba de que estamos haciendo lo correcto. El diablo no pierde su tiempo con cristianos que están tibios, que están fríos, que no están haciendo nada para el Señor. El diablo anda detrás de aquellos que están tratando de ser obedientes y hacer una diferencia en sus vidas, en la obra del Señor. Amén. Amén, hermanos. Precisamente los ataques espirituales son confirmación de que estamos en el camino correcto. No se eche para atrás. Con eso termino. Hebreos 10, versículo 32. Hebreos 10, 32. Mire cómo amonesta el apóstol a estos creyentes hebreos. Versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Siempre en la vida cristiana va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber ataques. ¿Por qué? Porque es una guerra, es una lucha. Y quiere decir que hay enemigos. Y sí, debemos de cuidarnos y velar y del diablo. Y tener cuidado con nuestra carne. Muchas veces nuestra carne es el peor enemigo que tenemos. Y hay que tener cuidado con el mundo. Pero hay otros enemigos del cristiano.
estas actitudes, el desánimo. No lo vea como algo bueno, es un enemigo. Amén. Que lo quiere es eliminarlo. Amén. Así es. Las dudas nunca le van a llevar a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que es correcto. Lo van a llegar a tener una manera de pensar extraviado, Cierto. pensando que es en vano todo lo bueno que ha estado haciendo hasta ahorita. Ajá. Y tenga cuidado con la discordia. No participe de divisiones, de disensiones. Sea maduro, sea espiritual. Perdone, pida perdón, arregle lo que hay que arreglar. Amén. Pero no le siga la corriente a ese asunto de causar discordia, porque es abominación a Jehová. Cierto. Entonces se convierte en un instrumento de Satanás para hacer daño a la unidad de la familia de la fe. Y nada bueno le va a suceder. Examine su propia vida espiritual. Muchas veces esto sucede porque se ha perdido la brújula espiritual y necesitamos volver a capturarla, volver a tenerla. ¿Por qué estoy pensando así de mi hermano, de mi hermana? ¿Por qué le deseo mal? ¿Por qué estoy tratando de causarle daño hablando mal? No sea usted un instrumento del diablo, sea un instrumento para bien de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esto.